Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que lleva por título Reducción de costos de energía en temas de eficiencia, mercado, almacenamiento y generación distribuida. Vamos a dar inicio a esta transmisión a quienes nos están siguiendo en Facebook y también a quienes nos están acompañando por medio de la plataforma de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de todos y cada uno de los organizadores de este evento, así también como cada uno de los ponentes. Les doy la bienvenida a nombre del Clúster de Energía Sonora, también a nombre de Canacintra, aquí en Hermosillo, de Coparmex Sonora Norte, y también de la Dirección de Energía o la Comisión de Energía del Estado de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que estaremos abordando algunos temas de relevancia para la industria en nuestro país y también en el estado de Sonora. Por ello, les quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy, quien es Ana Sotomayor Tobar, consultora energética de Talazo Consultoría. Asimismo nos acompaña, gracias Ana, nos acompaña Manuel Gómez Herrera Lazo, quien es director ejecutivo en la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, y José Antonio Pérez Blanc, quien es director de suministro calificado en Energy to Market, una empresa dedicada al suministro en nuestro país. Bien, para dar inicio, antes agradecer nuevamente en nombre de los socios del Clúster de Energía, que es una agrupación de empresas, de instituciones académicas y del gobierno del estado de Sonora, que están trabajando juntos para impulsar el sector energético en nuestra entidad. Y una de estas iniciativas que tenemos, pues por supuesto, es compartir con otros grupos, con otras industrias y con todos los interesados en la industria energética los temas de mayor relevancia, como es el que vamos a ver hoy. Muy bien, la dinámica será la siguiente. Van a ser 3 presentaciones, una por cada uno de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Ana Sotomayor con el tema de eficiencia energética. Después de ella nos compartirá sus palabras Manuel Gómez Herrera Lazo en el tema de generación distribuida y concluirá José Antonio Pérez Blanc en el tema de mercado y almacenamiento. Una vez que concluyen las 3 presentaciones, tendremos un espacio para preguntas y respuestas para cada uno de los que están participando en nuestras transmisiones. Las preguntas que nos hicieron llegar en su registro, pero también aquellas que surjan las pueden compartir por escrito, ya sea en la plataforma de Zoom o a través de Facebook en la transmisión en vivo. Todas ellas las estaremos moderando y las haremos las preguntas que sean más pertinentes y que alcance también el tiempo para cada uno de nuestros 3 ponentes. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a pedirle a Ana Sotomayor Tobar de Talazo Consultoría que nos comparta su presentación. Muchas gracias y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Fernando. Permítanme. Me presento de nuevo. Mi nombre es Ana Sotomayor. Como nos mencionaba Fernando, soy de Talazo Consultoría, especializada en eficiencia energética y en todo lo que es el due diligence para el mercado eléctrico mayorista. El tema que les quiero presentar el día de hoy, en la parte que lo que queremos es ahorrar en todo lo que tiene que ver con el tema de energía, es eficiencia energética. Les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es eficiencia energética y cuáles son los programas que podemos implementar para eficientar nuestras operaciones dentro del ámbito de industria y comercio. Como son las auditorías energéticas, establecer código de red, mantener o gestionar programas de energía, o la optimización de procesos, las inversiones enfocadas que nos van a permitir, todo lo anterior nos van a permitir enfocar las inversiones a aquello que nos dan los mejores resultados y lo que son buenas prácticas. Tenemos
Dentro de la eficiencia energética, dos maneras de hacer más eficiente nuestras operaciones. Una está enfocada a todo lo que es tecnología y las buenas prácticas está enfocada a lo que es el personal. Esta parte es muy, muy importante y podemos tener una excelente repercusión en la eficiencia energética enfocándonos en las buenas prácticas. Y por último, por aquí nos hicieron llegar durante las inscripciones a este webinar algunas preguntas a las que estaré formulando las respuestas. Metiéndonos en tema, la eficiencia energética, esta parte es muy importante, se le denomina el primer combustible. Es el recurso que recomendamos utilizar antes de cualquier otra alternativa de energía. Es decir, hacer uso consciente y eficiente de nuestra energía antes de voltear a ver cualquier cosa que sea generación o incluso la misma compra de energía a otros proveedores. Implica evitar todo el desperdicio de energía, ya sea en cualquier servicio o en procesos, y se define por la disminución en la intensidad energética. Es un factor esencial para todo lo que tiene que ver con competitividad, y más en un entorno como el que estamos viviendo en el momento actual, en donde, gracias a la pandemia y al COVID, las empresas debemos enfocarnos en hacer más eficientes nuestras operaciones para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Las implicaciones que tiene la eficiencia energética no solamente son en el impacto directo en energía, en la mejor administración de la energía, sino que también tiene disminución de emisiones con su, obviamente, repercusión en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, la responsabilidad corporativa, y obviamente hay una enorme ahorro en posibilidad de ahorro, no solamente en el costeo general de las cosas, ¿no? En el costeo de la producción o de la operación de nuestra empresa. Lo primero que tenemos que hacer para un programa eficiente de, valga la redundancia, de eficiencia energética es medir. La medición se realiza a través de las auditorías energéticas. Estas nos permiten identificar cuáles son las áreas de oportunidad según los 3 niveles de estudio. Incluye inspecciones, revisiones del flujo de procesos, el análisis de la integración de energía, de cómo se utiliza y cómo se pueden hacer los simbiosis entre los diferentes tipos de uso de la energía, el mantenimiento enfocado, se definen los KPIs de todo lo que tiene que ver con el uso de la energía, y eso nos permite, como les decía, hacer una línea base sobre la que podemos actuar para irnos enfocados a hacer las medidas enfocadas a mejorar el uso de la energía dependiendo de donde encontremos las mayores áreas de oportunidad. Eso nos permite mejor el retorno sobre inversión, y obviamente que tiene que ser de acuerdo a los presupuestos de la empresa para generar los resultados óptimos. Uno de los enfoques que se tiene que dar, que es primordial, además, es el cumplimiento de las normas. La NOM 001 habla de lo que tiene que ser el código de red, que esto es la mejor conexión entre la potencia y voltaje consumidas o entregadas de la red a la industria o la empresa en la que estamos trabajando para poder hacer correcciones de factores de potencia y de armónicos y se haga una homologación con el Sistema Eléctrico Nacional. Esa es una cuestión muy técnica, pero sin embargo, si nosotros hacemos correcciones de potencia, quitamos reactivos, que sería dentro del flujo de energía, aquella que no nos sirve para realizar un trabajo, pero que sí genera un costo agregado. Nos quitamos de esa energía y podemos cumplir con la norma y al mismo tiempo obtener repercusiones directamente en nuestro recibo de la luz. La siguiente manera que tenemos de establecer sistemas de gestión de energía son los programas específicos de gestión energética, donde incluyen la planeación. A partir de la auditoría energética vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer.
se hace una planeación, se hace una evaluación de los planes, se verifican, se actúa, se realizan o se implementan las medidas y se hace una revisión. Y esto debe hacerse de manera iterativa. Son procesos continuos de mejora que nos permiten mantener a la empresa eficiente todo el tiempo. Estos incluyen programas personalizados para cada empresa o certificaciones como son LEED para las construcciones o el ISO 50001, que es para todo lo que es industria. Y bueno, una de las cosas que es más importante durante estas revisiones es hacer un enfoque holístico, ver todo el uso de la energía que hay en nuestras empresas, en nuestras industrias, y cómo se hacen las correlaciones o sinergias, si hay procesos paralelos para poder hacer el uso, aprovechar esa energía de la mejor manera. En este podemos hacer uso de energía que sería de desecho en algunos casos, por ejemplo, calorífica, para aprovechar en los siguientes procesos, y entonces eso nos permite hacer ahorros de energía o el aprovechamiento completo de todo lo que sería un desperdicio de energía, ¿no? Y lo que se busca es una estabilización de la operación de la mejor manera posible para que no haya picos de consumos, por ejemplo, en los aires acondicionados, o que no haya picos de consumos en cualquier proceso de calor de proceso, digamos. Y eso nos permite un ahorro de energía porque no hay desperdicio de energía que se convierta en otra energía que no sea aprovechable para la industria. Todo lo anterior nos permite hacer inversiones enfocadas, con implementación de tecnologías que sean para el ahorro de energía o para la eficiencia, es decir, ahora sí hacer la selección de todo aquello que nos va a implicar inversiones de capital, pero al mismo tiempo nos va a generar ahora sí ahorros directos en el consumo de energía o en la intensidad energética. Tener un estudio previo y tener una línea base nos va a permitir hacer la selección óptima de estos equipos para buscar aquellos que sean los más eficientes y que sean además los más adecuados para la operación de nuestra empresa. Y entre ellos implica también la parte de aislamiento térmicos, hacer selección de materiales, hacer procesos de cogeneración en caso de que sean aplicables, evaluaciones, ahora sí, a partir de toda esta información que hemos generado, hacer una evaluación de generación distribuida que sea específica para nosotros y para el uso eficiente, con el consumo que tenemos después de aplicar todas las medidas de eficiencia energética, ¿no? Y también, obviamente, que la selección de los sistemas de iluminación que nos permitan mantener la operación de la manera más adecuada, específica en nuestras operaciones, pero con el menor consumo energético que podamos. Y como les comentaba, una parte muy importante en lo que es eficiencia energética es que debemos incluir a la gente con la que trabajamos. Entonces, lo que nosotros proponemos es, si bien hacer las inversiones en la parte tecnológica, no dejar de fuera la formación de la gente, ¿no? Hacerlos parte de todo el proceso, haciendo capacitaciones y entrenamientos para las mejores prácticas, con cambio de hábitos, culturas de ahorro energético y hacer el uso eficiente de todos los equipos. Ese sería para nosotros como el broche de oro para cerrar, y que cualquiera de las medidas de tecnología que se apliquen necesitan tener el refuerzo de la formación de todos los involucrados, es decir, de todos los usuarios e incluso de las cabezas, ¿no? El enfoque tiene que ser completo de todos los niveles en la empresa para que haya una cultura de ahorro y eficiencia energética. Por último, quería ser muy puntual en las preguntas que nos hicieron llegar sobre, permítanme un segundo, que nos hicieron llegar al momento de hacer las inscripciones al webinar. En cuanto a los apoyos económicos que existen para el ahorro de energía, dependiendo de los niveles de consumo,
y si es industria o, por ejemplo, particulares, existen apoyos económicos. El FIDE, aquí en Sonora, apoya en medidas de eficiencia energética. Están los hipotecas verdes, me parece, que creo que también eso tiene algún apoyo para hacer las evaluaciones de eficiencia energética, y había por ahí un programa, los Tumbawatts, de Antonio Estazarán, para hacer este anuncio. Eso en cuanto a consumidores menores. Para los grandes consumidores, el clúster de Sonora estamos trabajando para hacer sinergias con los bancos de desarrollo. NatBank tiene un programa importante de apoyo a eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con infraestructura verde, y el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene un programa de este tipo del que podríamos hacer uso. El asunto es hacer las sinergias entre el clúster de energía con el que estamos, con el gobierno del estado y obviamente con las bancas de desarrollo. Pero sí hay apoyos económicos que pueden existir, depende del tamaño del consumo actual. Los proyectos en los cuales se pueden encajar las micros y pequeñas empresas, específicamente no hay proyectos todavía, pero dentro de lo que nosotros estamos manejando en esta presentación, tanto para generación fotovoltaica como para eficiencia energética, tenemos programas en los que pueden entrar las micros y pequeñas empresas de eficiencia energética, pero serían por particulares, ¿no? Directamente. No somos compañías internacionales dejando fuera la participación nacional, somos compañías nacionales en las que estamos trabajando precisamente para ofrecer estos servicios en cualquiera de los tamaños de empresas sonorenses. ¿Qué papel o relevancia tiene la eficiencia energética en la decisión de participar en el MEM? Desde mi muy particular punto de vista, lo primero que se tiene que hacer en una empresa o en una industria es aplicar todas las medidas posibles de eficiencia energética, es decir, reducir nuestra intensidad energética, y eso nos reduce ahora sí que el costo de producción o el costo del servicio que estamos ofreciendo. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, entonces sí podemos tomar decisiones tanto de mercado eléctrico mayorista como de generación distribuida para todo lo demás. O sea, la eficiencia energética, desde mi particular punto de vista, debe ser el primer paso. No hay mejor energía que la que no se usa, la que no hay manera que te cueste, ¿no? ¿Dónde se puede trabajar en eficiencia energética o qué puestos puede tener un ingeniero en energías renovables con especialidad en eficiencia energética? Bueno, yo creo que en este punto es muy particular. Todo lo que tiene que ver con energías renovables, la mejor manera de aprovecharlo es siendo primero eficientes, ¿no? Entonces, para trabajar en eficiencia energética, todas las empresas pueden servirse de nuestros servicios, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Es un punto especial para las empresas que están, sobre todo en este momento, tratando de optimizar operaciones. No sé cómo vamos en tiempo. Y bueno, las alternativas de reducción de costos en las mineras sonorenses son exactamente las que estamos presentando aquí en este webinar. Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con generación distribuida, almacenamiento y obviamente la participación en el mercado eléctrico mayorista. Solamente cambiando los paradigmas de que la energía no es algo que podamos nosotros administrar o comprar o gestionar, sino efectivamente cambiar ese paradigma para hacerlo parte de nuestro proceso de sourcing, ¿no? de compra, de todas las maneras posibles. Generación propia, compra en el mercado que no sea específicamente a un suministrador básico. Eso nos va a traer reducciones en costos, porque tenemos entonces, como quien dice, el sartén por el mango, ¿no? Y de qué forma beneficia en lo económico el cumplir con los parámetros que el código de red les pide, cumplir a los usuarios en media y alta tensión. Como les comentaba, el código de red nos permite
deshacernos de lo que es la corriente reactiva. La corriente reactiva dentro del flujo de la corriente, del flujo de electricidad, digamos, veámoslo como un líquido, sería como, lo ponen mucho como la espuma en la cerveza, ¿no? Es algo que te genera, se te cobra, digamos, pero no te da nada. Entonces, sería como deshacernos de esa espuma para que no te la cobren, digamos, ¿no? Eso es lo que permite homologarnos al código de red para los usuarios, que es no solamente ya es un parámetro que tiene que ser obligatorio para todos los usuarios, sino que ahora además nos mencionan que se pueden incurrir en multas en caso de no cumplirlo. Pero no solamente eso, sino que nos permite deshacernos de todo el desperdicio, de todo aquello que no va a permitirnos a realizar un trabajo, sino que nada más sería literalmente como la espuma de una cerveza, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. ¿Estamos todos aquí? Sí. Muy bien, Ana, muchas gracias. Con esto concluimos tu presentación de Ana Sotomayor de Talaso Consultoría. Y para continuar con el programa, vamos a pedirle a Manuel Gómez Herrera Lazo, de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, que por favor nos comparta sus palabras y presentación. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y todas. Pues agradezco mucho la invitación de las instituciones que organizaron este webinar. Yo represento a una asociación de empresas dedicadas a la industria fotovoltaica. Somos un grupo importante de empresas, sobre todo integradoras o instaladoras de sistemas fotovoltaicos, pero también reunimos a distribuidores de insumos fotovoltaicos y a fabricantes, financiadores. En fin, tenemos una gama importante de participantes en la industria. Y bueno, nosotros somos por naturaleza promotores de la tecnología fotovoltaica. Y les voy a hablar un poco de la generación distribuida, entender un poco el concepto y darle un poco el sentido de lo que representa en nuestro entorno, ¿no? Si me permiten. Bueno, la generación convencional, es decir, la que representa nuestro mix energético. El mix energético es, digamos, las diferentes fuentes de energía que utilizamos y que todas mezcladas resultan en la energía que tenemos en nuestros contactos en casa o en nuestros centros de carga en las industrias. Ese mix energético está compuesto en México más o menos como está en este cuadro. Y digo más o menos porque obviamente esto se refiere a diciembre del 19, y aunque no ha pasado mucho en los últimos meses por lo que hemos vivido de la pandemia, bueno, puede haber cambios, por supuesto, en los porcentajes. Tenemos predominantemente ciclo combinado de entre los sistemas de generación con combustibles fósiles. Es uno de los más eficientes por dos razones. Uno, porque se usa gas natural, que es menos contaminante y más eficiente. Y dos, porque el ciclo combinado justamente lo que hace es reaprovechar algo de las mermas, digamos, de energía que se dan durante la generación. Es decir, returbina una parte de los gases que se emiten y por lo tanto es un poco más eficiente que la termoeléctrica, digamos, convencional, ¿no? Bueno, tenemos un 16% de energía de fuente térmica, otro 16% de energía hidroeléctrica. Esto es a través del potencial gravitatorio, de la energía potencial gravitatoria, que es
a través de la energía potencial del agua, al bajar en las presas, se obtiene con generadores, con turbinas, la energía eléctrica. Esta la conocemos muy bien y es la que más nos imaginamos cuando pensamos en generación de energía. También existen, por supuesto, las nucleares, eólicas y solares, ¿no? Aquí tienen ya un mapa más o menos de cómo se genera el mix energético. Cuando sale del contacto de nuestra casa la energía, esta es la mezcla que tenemos, obviamente, hablando de un promedio general, de la energía. ¿Y cuál es el asunto con esto? Tenemos un mix energético contaminante, tenemos un mix energético poco eficiente en una buena parte, y utilizamos recursos no renovables. ¿Qué significa? Que aparte de que se convierten en gases contaminantes y de efecto invernadero, aparte de eso, no son recuperables los recursos, ¿no? El viento, el sol, el movimiento de las mareas en el mar, eh, es recuperable en cierta manera, más bien, es totalmente recuperable porque no se termina, ¿no? En el caso de las hidroeléctricas, también son renovables porque el ciclo de la lluvia hace que regrese el agua a las partes altas de la geografía y entonces vuelve a generar energía. En fin, no me quiero detener demasiado en esto, pero ¿qué significa generación distribuida? La generación distribuida es la generación en pequeñas fuentes cerca de los puntos de consumo. Esto complementa, por supuesto, la generación de centrales convencionales. Las centrales convencionales son de grandísima potencia y lanzan a la red un volumen de energía muy grande que para utilizarlo hay que transmitirlo y luego distribuirlo. Entonces, tiene digamos, un costo importante en la infraestructura necesaria para entregar la energía en donde se requiere. A las plantas de menos de 500 kilowatts de potencia se les considera generación distribuida. Y si simplificamos los conceptos, bueno, tenemos primero, voy a pasar a la siguiente diapositiva y regreso. Primero, la central generadora, digamos, en la energía convencional. Tenemos una estación o subestación, como se le llama, de transformación para poder transmitir. Esta subestación lo que hace es elevar el voltaje para poderlo transmitir en grandes distancias. Es más eficiente si el voltaje es mayor y para eso necesitamos las torres de transmisión y luego otra vez la transformamos para llevarla en distancias más cortas. Finalmente la volvemos a transformar para obtener la media tensión. En media tensión es donde normalmente contratan su energía los clientes industriales. Por último, hacemos una última transformación para llevarla a baja tensión para el cliente residencial y comercial. Este es un poco un mapa de cómo se da esto de la entrega de la energía que se genera. Entonces, si simplificamos eso, en estos puntos, nos damos cuenta de que digamos, la generación distribuida, aunque es una pequeña parte de la energía que se genera en este país, pues es más eficiente porque no requiere esa infraestructura de transportación, digamos, aunque en realidad es transmisión, y por lo tanto es más eficiente, ¿no? Entonces, se le llama generación distribuida por estar descentralizada, por un lado, y por otro, porque está dedicada a un solo circuito de distribución, es decir, no sale de su circuito de media tensión, digamos, ¿no? Cada sitio en el país pertenece a un circuito de distribución. Ahora, en cuanto
a los esquemas de contratación que existen para la generación distribuida. La generación distribuida, por supuesto, está por debajo de los 500 kilowatts, pero puede empezar desde 1 kilowatt, es decir, quizá 2 paneles en una casa pequeña son suficientes y estamos hablando de menos de 1 kilowatt, ¿no? Entonces, la gama es muy amplia, pero podemos contratar, y lo más común es contratar en el esquema de net metering. Net metering significa medición neta y se refiere a que yo genero durante mi tiempo de generación, en el caso solar, lo que se le llama la ventana solar, es decir, las 5 horas promedio en el país que el sol produce durante el día y consumo en cualquier hora que lo requiera, ¿no? Toda la energía que yo produzca y no se consuma va a ir a la red. Nos interconectamos a la red y va a ir a la red. Toda la energía que yo requiera y no esté produciendo, pues va a venir de la red, no va a venir de mis paneles solares, en este caso. Entonces, lo que hace la Comisión Federal es medir tanto lo que entra de la red a mi industria, a mi comercio, a mi casa, como lo que sale de mi casa cuando produzco y no lo requiero. Y en el net metering es cambiar tal cual kilowatt horas por kilowatt horas de consumo por kilowatt horas de generación. Y entonces, digamos, la diferencia de estos dos conceptos es lo que se cobra, lo que cobra comisión al final del mes o del bimestre, en el caso depende de la tarifa. Aquí hay un asunto, si yo produzco durante un año más energía de la que consumo, voy a tener un remanente. La Comisión Federal me guarda una bolsa de energía durante un año para que yo lo consuma. Y si no lo consumo, al final del año tengo un remanente. Ese se puede conseguir que se retribuya, es decir, que se pague por parte de Comisión Federal. Obviamente en un precio, se llama marginal local, que está regido por el mercado y es bajo en comparación con lo que pago por ella, ¿no? El net billing, bien, el net billing, yo lo que consumo pago y lo que genero me lo pagan. Por supuesto, los precios no tienen ninguna correlación y entonces ahí es por eso que hay pocos contratos con net billing, ¿no? Y venta total es un esquema en el que yo vendo toda la energía que produzco, ¿no? O sea, instalo un sistema para venderle ya sea a la Comisión Federal o a un suministrador calificado la energía que produzco, ¿no? De esto nos va a hablar un poco más José Antonio en unos minutos más, sobre todo del tema del suministrador calificado, ¿no? Pero toda la energía que produzco en venta total es para su venta. Quería mostrarles un poco de cómo se ha comportado la energía, más bien la generación distribuida en la historia, ¿no? Contando desde 2007 en que era incipiente la generación distribuida, hasta nuestros días. Este es digamos, la evolución anual, es decir, lo que cada año se ha instalado de potencia y de contratos de generación distribuida. La línea en naranja se refiere a los contratos, y entonces esta es la forma en que ha crecido, digamos, la cantidad de kilowatts instalados o megawatts instalados en el país. En contratos, como decía, es la línea naranja y los bloques azules se refieren a la potencia, ¿no? Guardan una correlación porque depende del promedio de la potencia de cada instalación, ¿no? Una siguiente lámina nos habla de la evolución acumulada, es decir, lo que hemos venido acumulando durante estos años, tanto en contratos como
en potencia. Entonces, hoy por hoy tenemos 129.893, bueno, perdón, en diciembre del 19, 129.893 son cifras oficiales, contratos de generación distribuida. Esto ha crecido de una manera prácticamente exponencial y tenemos 975 megawatts instalados de generación distribuida. Esto es ya casi un gigawatt y es considerable, pero deberíamos continuar creciendo en esta forma. Esta es una gráfica que muestra cómo se dividen esos contratos y esa potencia en los estados, ¿no? Sonora está por aquí con 36.36 megawatts y 4.184 contratos, ¿no? Está en esta parte, digamos, que ya empieza a elevarse en potencia y contratos, ¿no? Bueno, quería mostrarles cómo ha venido creciendo la industria fotovoltaica, perdón, la industria de la generación distribuida, con ella también, por supuesto, la fotovoltaica, y que nos muestra que es una solución valiosa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la generación distribuida? La generación distribuida, al consumirse en el mismo circuito, no requiere la infraestructura. Esto ya lo había comentado, no me detengo ahí. Mejora la confiabilidad y la calidad de la energía en el sitio y también en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico depende, digamos, de las fallas que existen. Todo está interconectado. Entonces, una falla que está distante de mi punto de consumo puede afectar en calidad, en continuidad, mi propia energía, ¿no? Entonces, la generación distribuida ayuda a evitar o a mejorar la confiabilidad y la calidad de la energía. También se reducen pérdidas. El transporte de energía siempre tiene pérdidas y depende mucho de la distancia del cable, del voltaje. Por eso se eleva a grandes voltajes para las grandes distancias. Y por último, en la generación distribuida están mucho más presentes las energías renovables porque son más adecuadas para ubicarse cerca de los puntos de consumo. ¿Qué hay de la generación distribuida solar, que es la que a mí me toca promover como representante de la industria fotovoltaica? Es una solución que tiene costos significativamente más bajos de los que tiene la energía y por eso es posible recuperar su inversión en plazos bastante razonables. Eso requiere un estudio en cada caso, pero vale la pena que lo exploren. Cada vez, este es un tema de proyección hacia el futuro, cada vez se hace más accesible la tecnología de almacenamiento de energía y esto va a hacer posible evitar la intermitencia, que es la que de alguna manera ha generado algunos, digamos, algunas situaciones polémicas en el gobierno actual, y también va a ser posible el funcionamiento aislado, es decir, desconectados de la red. Esto en todos los niveles de perfiles y perfiles de usuario, es decir, tanto para un gran generador, para un generador de gran escala, como para un pequeño consumidor o prosumidor, como ahora han instituido algunos expertos, prosumidores que produce y consume. Y es un nuevo concepto de los últimos años. Entonces, en cualquier nivel se está haciendo cada vez más accesible el almacenamiento y va a permitir cosas muy valiosas, ¿no? Ya existen baterías con vida útil más prolongada y, por supuesto, existen también sistemas inteligentes en donde es posible, por ejemplo, actuar en reducir los picos de demanda, en almacenar energía para usarla en los horarios de mayor costo y, bueno, otras muchas soluciones, ¿no? Quiero nada más comentar algo sobre
Lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, que tiene preocupados a muchos empresarios respecto a las políticas, ¿no? Por un lado, quisiera decirles, digamos, a favor de las energías renovables, que el Estado mexicano tiene compromisos internacionales por acuerdos que ha firmado, y estos acuerdos internacionales firmados por la representación, la mayor representación del país, se convierten en, digamos, en ley de igual importancia que la Constitución. Entonces, esto de alguna manera son obligaciones del Estado mexicano, y entonces tendrá que haber soluciones para que la energía renovable sea factible, porque de otra manera no va a ser posible cumplir con esos compromisos. Hubo, pues, mucha polémica sobre un acuerdo que se publicó en mayo sobre la política de confiabilidad de la red. Y bueno, ha habido mucha discusión sobre si es o no es, si no afecta la confiabilidad, las energías renovables, etcétera. Ha habido amparos y se han tenido resoluciones positivas. Y bueno, lo que quería decirles con esto es que la parte de generación distribuida no se ha visto afectada ni por este tema de la política de confiabilidad, ni por el cambio en el orden del despacho, que es algo que se publicó en las últimas semanas, quizá en el último mes. Esto no se ve afectado, no afecta en nada a la generación distribuida. La generación distribuida es factible hoy, es financiable, es recuperable, y por lo tanto vale la pena explorarla, porque digamos que es el segundo paso. Como dijo Ana, es muy importante comenzar por la eficiencia, porque no vale la pena instalar sistemas de generación que van a generar energía que no requiero. Y en segundo término, creo que está la generación distribuida, la generación para el autoconsumo, la generación en sitio. Esto es algo que vale la pena explorar. Por último, bueno, algo que sí ha afectado un poco es el tema de la generación distribuida colectiva, que era ya un acuerdo de la CRE y que se detuvo su publicación en el diario oficial. Hay quien dice que esa política se va a rehacer y republicar. Esperemos que así sea, porque es una solución que en otros países ha funcionado muy bien y que seguramente sería de gran ventaja. La generación distribuida colectiva se refería a la posibilidad de que varios puntos de consumo puedan ser surtidos de energía por una sola planta de generación. Pues esto es lo que quería comentarles. Rápidamente les digo que nosotros, como Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, por cierto, tenemos varios socios en el estado de Sonora, somos aliados estratégicos de Solar Power México. Solar Power México es, pues, la expo más importante de energía solar en México. Se va a llevar a cabo del 9 al 11 de noviembre. Este año tuvimos que posponerla hasta el 2021, y está organizada por los 3 organizadores más importantes del mundo: la Solar Power International en Estados Unidos, la DHMS en Alemania, la más importante de Europa, y la SNEC, la más importante de China y del mundo. Todos ellos la organizan y nosotros somos aliados estratégicos, organizamos la parte del Congreso. Y también decirles que junto con Asolmex y ANES, que son otras 2 asociaciones de energía solar, hemos publicado en marzo de este año, y publicaremos muy pronto una segunda edición, el monitor de información comercial e índice de precios de generación solar distribuida en México. Esto da mucha certeza y genera información para la toma de decisiones. La pueden encontrar en el sitio que se menciona aquí abajo, www.cooperacionenergiasustentable.mx, y ahí encuentran el monitor de información comercial y pueden bajar el documento.
pues yo les agradezco mucho este espacio y quedo pendiente de las preguntas. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles a quienes nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom o a quienes nos están viendo por medio de Facebook, que pueden comentar sus preguntas en el espacio de chat en cada uno de estas aplicaciones para la etapa de preguntas y respuestas al final de esta presentación. Ahora, para concluir la etapa de presentaciones, quiero darle la bienvenida a José Antonio Pérez Blanc de Energy to Market para que nos presente sus palabras y el material que trae preparado para este webinar. Adelante, bienvenido, Antonio. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenas tardes a todos, qué gusto. Pues el tema que yo quiero platicar con ustedes es sobre el mercado eléctrico, siendo un tema que ya ha sonado y ya mucha gente empieza a conocer, no le quita lo complejo. Tenemos, y por eso el título de esta presentación, grandes oportunidades en el estado de Sonora, ya que, como todos saben, es el lugar de mayor irradiación solar en el país. Tienen importación de energía, tienen gas natural, barato, grandes plantas de ciclo combinado de Grupo México, las empalmes de CFE, de Naturgy, etcétera. Eólicas, aquí por ahí vi a Carla en los invitados, los participantes, las 2 eólicas de Energía Sonora, cliente nuestro en el mercado eléctrico. Es un estado que además tiene grandes reservas de litio, que vamos a platicar un poquito el tema de baterías. Vi varias preguntas sobre el tema de baterías. Voy a dedicarle un espacio a eso. Primero que nada, explicar un poquito cómo funciona el mercado eléctrico. A grandes rasgos, voy a prender el cosito rojo, el puntero láser. A grandes rasgos, hay centrales eléctricas que generan de distintas tecnologías. Tienen su participante de mercado, que se llama generador, y tienen un suministrador calificado, que es el participante del mercado del consumidor. Hay empresas que tienen todo en uno, y pues esas les llamamos verticalmente integradas. Probablemente la mayoría de las empresas tienen, y por eso está en azul, tienen una oferta de una empresa verticalmente integrada que está en todos lados, porque tiene un esfuerzo comercial muy fuerte. Pero hay muchas centrales de independientes que tienen, de las que dije, por ejemplo, ¿no? Grupo México, Energía Sonora, varios de esos que tienen su central eléctrica y su propio generador, o en algunos casos solo su central eléctrica, y no tienen suministrador para llegar al cliente final. Ahí es donde nosotros hemos ayudado muchísimo a estas centrales eléctricas a ir al mercado o a llegar a usuarios finales. ¿Esto en qué ayuda? Pues principalmente si alguno de ustedes decide poner una cogeneración en la empresa, en su empresa, o un parque solar, etcétera, pues se necesitan estas figuras para poder vender la energía. Entonces, es importante entender que en el mercado eléctrico hay estos 2 participantes. Voy a dar una pequeña introducción nada más, son 2 slides, 3 para los que no estén tan familiarizados, y ya me voy al contenido más atractivo en esta presentación, ¿no? Como todos sabemos, venimos del monopolio, pasamos por el famoso autoabasto o contratos legados, que ahora en la administración actual están pues haciendo cambios sobre esta llamémosle ley anterior, y después vino ya la reforma energética, donde el principal concepto es la universalidad de la red. ¿Qué es eso? Que todos podemos conectarnos a la red a consumir o a generar en igualdad de circunstancias. La CFE la partieron en varios cachos, varias de generación, transmisión y distribución. ¿Por qué explico esto?
Porque en el mercado eléctrico hay muchas empresas que tienen la duda de, bueno, si me salgo de CFE Suministro Básico, que es una subsidiaria, ¿y quién va a venir a arreglarme el transformador si se me truena? Esa empresa, digamos que da el servicio de apoyar en las redes de distribución, es otra empresa distinta. Hoy las empresas tienen dos proveedores. Suministro básico, que es quien les cobra, a tarifas reguladas, y transmisión, en el caso de las empresas en alta tensión, que es quien les da todo el servicio de entregarles físicamente la electricidad, y distribución, que es quien les entrega a los de media tensión y baja tensión. El cambio que hacen al migrar al mercado es cambiar al suministrador, de un suministrador básico a uno calificado. Para entenderlo un poquito mejor, hicimos esta grafiquita donde tenemos una capa física, la central eléctrica genera, sea la que sea, transmite por la vía de transmisión, llega a los transformadores de distribución y ya llega a un centro de consumo. Probablemente si ustedes compran energía de una central nueva en Nacosari, que por cierto están interconectando en este momento, y su consumo está cercano a Hermosillo, o por allá por San Carlos, ahí por ejemplo las Maquilas, etcétera, no les va a llegar la energía de Navojoa, o sea, físicamente les llega el electrón más cercano. Entonces, esta idea de, ¿y qué pasa si tu central deja de generar? O si hay una nube en una central solar, ¿qué me pasa a mí? Nada, absolutamente nada. Lo que sí es que arriba hay una capa, que este es realmente el mercado eléctrico, lo de abajo es la operación toda la infraestructura eléctrica del país que la lleva SENACE, pero hay una capa financiera y ahí es donde funcionan todas las figuras del mercado y donde suceden todas las transacciones. Pongo un ejemplo muy rápido. Si yo deposito 50 pesos, bueno, no creo que me lo tomen en el banco, 1,000 pesos en Cancún y alguien, se lo deposito a alguien que está en Sonora y saca esos 1,000 pesos, no son los mismos billetes, pero sí le llega el dinero. Funciona muy parecido las transacciones del mercado eléctrico. Se hacen liquidaciones interbancarias, en el caso de las cámaras de compensación de los distintos bancos. En este caso son entre participantes de mercado con un rector que es el SENACE. Se hacen ahí las liquidaciones financieras, pero al final nunca se van a quedar sin electricidad, al menos que dejen de pagar o se truene la infraestructura, pero al final si la central eléctrica de este lado algo falló, no importa, el mercado siempre va a abastecer esa electricidad. Entonces, nada más para entender que lo que se contrata en el mercado eléctrico son productos financieros. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Antes de entrar, el por qué Sonora es la joya de la corona para los consumidores actualmente y se los voy a mostrar un poquito más adelante, tenemos que entender por qué. El mercado eléctrico funciona como funcionan la mayoría de los mercados eléctricos. Es un sistema basado en despacho. Ahora, como comentaba Manuel, están tratando de meter un cambio en el sistema de despacho por confiabilidad. Esto se ha criticado mucho, pero hay mercados como el de California que por tanta renovable han hecho estos cambios a que despache por confiabilidad. ¿Es necesario o no es necesario en México? Ahí es donde se centra la discusión. Por el momento, el que haya tan baja demanda, que el consumo sea tan bajo, derivado del desaceleramiento económico del año pasado, más una pandemia que nadie esperaba en el 2020, pues eso vino a cambiar las reglas del juego dramáticamente. Entonces, el SENACE trata con eso de mantener la estabilidad de la red. Eso podemos verlo a detalle con gusto, o podemos tener una plática al respecto. Pero quiero que se entienda que el mercado eléctrico se rige por este sistema de despacho basado en mérito, donde las centrales de costo marginal cero, o casi cero, solar, eólica y después la hidro, despachan primero, siempre, y después empiezan a despachar las centrales de la más barata a la más cara. Una central térmica en Sonora
con el gas barato que viene de Estados Unidos, con varias de las centrales están cerca, casi a nivel del mar, por lo cual también son más eficientes, etcétera, pues despachan realmente energía muy barata. Y conforme va subiendo la demanda, van prendiendo centrales más caras. La última en estar prendida es la que fija el precio de mercado. Entendiendo esto, que al final es oferta y demanda, y que en la región de Sonora la oferta en general es muy barata, tenemos el porqué, lo que vamos a ver más adelante de los precios del mercado en Sonora. Esta fue una breve introducción al mercado. Obviamente mucha gente dice, bueno, pues si Sonora genera tanta energía tan barata, ¿por qué no le llega a los demás? ¿Por qué en Sonora no manda energía barata a Sinaloa y de ahí que llegan a Nayarit y a Jalisco? Pues principalmente porque hay restricciones en la red. Aquí el enlace que baja principalmente el que llega a Navojoa, y por eso es aquí este cambio de colores, y ya llega de ahí a Sinaloa y toda esta zona de donde están las centrales de Topolobampo, etcétera. Ese enlace está totalmente saturado. Es más, alguna vez me tocó darle curso de 40 horas sobre el mercado eléctrico a toda la gente, muy buenos alumnos, por cierto, de CFE Transmisión, y decían de broma que a ese enlace le tenían que diario a poner hielos para que no se derritiera y no se fundiera. Obviamente no es que lo hicieran así, pero sí está de alguna manera con pincitas por la cantidad de energía que pasa por acá. Entonces, sí hay restricciones en la red, sí la red no es lo más nuevo que tenemos, tampoco es barato actualizar la red. Entonces, sabiendo que tenemos estas restricciones operativas, aunque haya un exceso de generación en Sonora, no llega a Sinaloa más que lo que el enlace permite. Entonces, eso hace que en la región haya un exceso de oferta y una demanda muy baja. Si comparamos en estos numerillos que vemos aquí los precios, esta semana, agarré una semana de enero, que para que sea muy dramático, tenemos precios en la península de Yucatán de 1,700 pesos, mientras en Sonora están en 200 pesos por megawatt hora. Si lo pasamos a kilowatt hora, 26 centavos contra 1,70. Entonces aquí la pregunta del millón es, si el mercado en Sonora es tan barato, ¿por qué yo, empresa, no estoy ahorrando? Pues la respuesta es muy sencilla, porque el suministro básico establece tarifas de las cuales no hay tanta diferencia de la región noroeste, como se le llama la región de distribución con esas tarifas, versus lo demás del país. Aquí le sale barata la energía, aquí le sale cara, pero para CFE las tarifas son de todo el país como, o casi como uno, pocas realmente las diferencias. Entonces ahí es donde radica ahorita el gran potencial de ahorro. Como bien comenta Ana, y por eso me encantó la idea de este webinar, primero hay que hacer eficiencia energética y dejar de consumir kilowatts hora. Segundo, hay que generar atrás del medidor lo que se pueda generar. Esa es la parte que Manuel hoy expuso y es un invitado también de honor, además de Ana. Pues al final la Asociación Mexicana de Instaladores Fotovoltaicos, representada por Manuel, pues habla por la mayoría de los agremiados, son muchísimos, de el por qué es importante tener generación solar en sitio. Y el tercer paso, que ahí es donde entramos nosotros, es ya tienes eficiencia energética, ya generas en sitio, bueno, lo que te falta energía, cómprala barata en el mercado, en eso te ayudamos nosotros. Aquí es un comparativo desde enero 2019 hasta septiembre, ya no incluí octubre porque está incompleto, entonces preferí dejarlo hasta septiembre. Tenemos suministro básico, base intermedia de punta y sumando capacidad en la zona noroeste, donde, pues como pueden ver, hay variaciones pequeñas. Desde que entró la administración actual se ha mantenido el precio de la energía. En el 2019 hubo cambios que ahorita vamos a mencionar en el siguiente slide. Aquí empezó la desaceleración económica y además entraron varias centrales, 7,000 megas para ser exactos,
Y aquí empieza a cambiar la curva. Y después nos enfrentamos con un fenómeno, además de que aquí hubo varias centrales que se metieron en el cambio de orden de despacho, que eso también, cuando gusten, podemos platicarlo un poquito más a detalle. Pero después llegó el famoso COVID. Y vean nada más lo que hizo con el PML en la región. Aquí vemos PMLs de 200 pesos. De repente aquí entra el verano en los calores tremendos que normalmente llevaban los precios hasta acá arriba. Pues aquí ni la sombra del año pasado, ¿no? Y el suministro básico se ha mantenido en el mismo precio. Entonces tenemos aquí pues grandes oportunidades de ahorro, ya que si salíamos a negociar con generadores que tuvieran energía que en el mercado, decían, bueno, te vendo más o menos por donde está esta línea verde, pero si ahora el mercado les está pagando por aquí abajo, pues están desesperados los que están entregando esa energía barata y quieren venderla como del lugar. Entonces eso nos da una gran oportunidad de negociar con todas las centrales eléctricas de la región y decirles, señores, generemos más ahorros para las empresas de Sonora, que además creo yo que estando en una región que tiene todas estas bondades, deberían de tener precios más baratos y ser más competitivas. Esto es lo que les comenté ahorita. Esta gráfica de aquí abajo son los megas que entraron en el 2019. Entraron varios ciclos combinados, entraron varias cogeneraciones e hidros y entraron, bueno, algunos contratos de interconexión legados y fotovoltaicos y eólicos. Entonces, fueron en total 7,430 megawatts nuevos, cuando ya venía una caída en la demanda. Después, y no agregué ese slide, creo que la di en otro webinar, pero creo que la debí haber agregado, pero bueno. Y ahora vienen casi 5,000 megas, que son los que el SENACE les puso el freno para que no entraran de renovables, de los cuales 400 son noroeste, uno en lo que comentaba hace rato en Navojoa. Que mucha gente pues criticó que era un freno a las renovables. No quiero entrar en temas polémicos ni políticos, pero si lo vemos con la caída de demanda y la caída de los precios, el frenar la entrada de las centrales nuevas, no habían centrales de ciclo combinado, eran puras renovables. Le pusieron la etiqueta de frenar los renovables, cuando realmente lo que pasó es que si le hacemos un símil, pues el antro estaba lleno y el cadenero les dijo a los que estaban en la fila, señores, ya no pueden pasar, esto está a reventar. Es lo mismo que pasó en el sistema eléctrico. Mientras no se recupere la demanda, ir metiendo centrales va a desestabilizar el sistema. Ahora, varios se ampararon porque otra vez, no voy a criticar si está bien hecho o mal hecho lo que estaba pidiendo el gobierno. Lo que sí es que legalmente tuvieron hoyos a la hora de proponer cosas y pues los amparos procedieron y ya están interconectadas varias de esas centrales. Ahora, ¿cuál es ese impacto de tanta central en Sonora? Esto que vemos aquí, esta línea amarilla, es el promedio del precio en Hermosillo, visto en 24 horas de todo el 2020, visto en 24 horas, y esto que vemos en verde es una curva solar típica. En Sonora es más plana, un poquito más como meseta por la cantidad de horas y la radiación, pero bueno, agarré una curva solar típica para hacer esta gráfica. El precio en el pasado era, en la madrugada, no trabajan todas las empresas. Aquí, si vemos las tarifas de CFE, es la famosa base. En los precios de mercado se comportan también bastante más baratos. Arrancan las empresas a trabajar y normalmente en otras regiones del país esto sube. Y se mantiene la famosa intermedia, en este caso es parecido a los horarios de 7 a más o menos a 8. Sube por acá, se mantiene y después viene una subida. En Sonora hay tanta generación solar que hace este efecto. Arrancan las centrales solares
y se va para abajo el precio. En algunos días es tan dramático esto que el precio hace una curvita hacia abajo y después vuelve a subir conforme va saliendo el solar. Esto en California le llaman la famosa curva del pato. Esto lo vamos a ver en otro ejemplo más adelante. Pero esto que estamos viendo es el impacto de tanto solar. Ahora, ¿qué se puede hacer en el mercado para meter centrales nuevas? Que era una de las preguntas que hicieron previas al webinar. Bueno, pues principalmente es en las instalaciones solares ya empezar a meter almacenamiento, ya que va a haber un momento que cuando esta curva de pato esté en cero, que tú entregues energía en el mercado y te den 0 pesos, pues mejor la almacenas y la entregas cuando te dan más pesos. Ese concepto le llaman time shifting en todos los mercados donde están usando ya baterías. México está empezando con el tema de baterías, ya hay varios casos de éxito, pero otra vez, el desconocimiento de la tecnología y de las oportunidades muchas veces causa que las empresas no tomen las oportunidades que hay enfrente. Pongo un ejemplo, ahora sí con este time shifting. Ustedes tienen un solar, 500 kilos en sitio, y tienen un consumo, digamos que contrataron un bloque de un ciclo combinado en la región, y le tienen parejo, pero se les ocurrió poner un solar en sitio porque pues ahorras transmisión, ahorras distribución, el marketing de tener solar en techo o en estacionamientos también es algo muy bueno, y sobre todo que las empresas transnacionales, principalmente americanas, japonesas, entre otras, están buscando reducir emisiones y están buscando irse lo más posible a renovables. Entonces, contratan un bloque. Tienen su solar, entonces esta energía que genera el solar, pues realmente del bloque que contrataron no se va a usar y se va al mercado y justo esta línea que vemos es el precio de mercado en un día. El precio está abajo, que hay una dog curve o curva del pato. Entonces, esta energía que no consumiste se va al mercado y se vende en precios terribles. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Almacenamos, cargamos nuestra energía en las baterías, cargamos las baterías y descargamos cuando el precio es el más alto. Ahora, si están con suministro básico, cargar cuando está barato en base o cargar con tu solar y descargar en los horarios punta, pues te ayuda a bajar el cargo de capacidad. Pero si están en mercado eléctrico, pues dependen de una cosa que también podemos platicar a detalle y que es un curso de 2 horas para entender cómo funcionan estas cosas de las horas críticas en el mercado de potencia, en el mercado de balance de potencia. Pero bueno, si están en el mercado eléctrico, simplemente las horas críticas del año pasado, que podemos ver aquí, la mayoría cayeron entre las 10 y 11 de la noche. Y esto tiene una cierta lógica. Cuando todas las centrales, todos los consumidores que están con suministro básico, que bajan en punta, cementeras, acereras, minas, hicieron una pregunta sobre las minas en Sonora, que tienen un control de demanda bastante férreo, bajan esto, o más bien a cero, ¿no? Migran a mercado por las oportunidades que hay en el mercado, pues pueden hacer esta bajada de demanda en las horas críticas, pero cuando ellos lo hacen o muchas empresas lo hacen en suministro básico, ¿qué pasa? Que acabando el horario punta, que es establecido por la CRE en papel, cuando esto se ve reflejado en el mercado eléctrico, que es dinámico, cada hora cambia el precio y lo vemos aquí, pues entonces hay una subida increíble en la demanda y esa subida hace que suban los precios y hace que el sistema eléctrico tenga que reaccionar tan rápido prendiendo centrales de todo tipo, quemando las peores porquerías de combustóleo, llantas, perros, gatos, lo que se necesite para mantener el sistema vivo.
Y en esta rampa, pues es donde están cayendo la mayoría de las horas críticas ahora. Y esta es una tendencia que vamos a seguir viendo. Conforme vayan entrando más solares en el mercado, van a ir empujando las horas críticas del mercado balance de potencia a la noche. Como les digo, este es un tema complejo que no me gustaría entrar en detalles, simplemente me gustaría que los que tengan dudas lo podamos platicar, me pueden escribir y con muchísimo gusto podamos verlo. Lo que quiero es que se quede el concepto de que hoy, teniendo las oportunidades de precios baratos en Sonora, se puede utilizar almacenamiento para mantener la curva relativamente plana y poder generar ahorros importantes. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Supongamos este recibo de 1.4 megas de demanda máxima, alrededor de 1.700.000 pesos. Un plan que hemos diseñado especialmente para este webinar y especialmente para las empresas de Sonora es, podemos ayudarles a generar un ahorro de alrededor del 10% muy rápido, sin inversión en 3 meses, como a través de baterías, donde ya les platicaremos a detalle los que estén interesados, que nos escriban, y una vez que entren en el mercado, los llevamos a un 20% de ahorro. Es un esquema muy sencillo, sin complicaciones, un solo precio para toda la energía. Esto, como les digo, con muchísimo gusto podemos platicarlo, ya nos pueden escribir en privado, ya lo vemos, pero es un esquema que diseñamos, digamos que es la promoción Sonora que diseñamos para hoy, y simplemente con la idea de impulsar a las empresas a tener ahorros de manera inmediata y poder aprovechar lo que está pasando en el mercado. Sobre las preguntas que estaban haciendo, me gustaría tocar algunos puntos en particular. Uno de los que me gustaría hablar un poquito es, todo mundo hoy habla sobre lo que ven en las noticias. Y en las noticias muchas veces lo que se plantea por Senace, Sener, se interpreta por periodistas, y luego lo que interpretó el periodista, que no necesariamente es un experto en el mercado, y no es una crítica al periodista. El mercado es complicado, son 7,000 páginas de leyes, acuerdos, manuales, o sea, es complicado. Interpretan, y una interpretación en una nota que después le llega a un director de una empresa que tampoco es experto en el mercado, pues llegan y lo que dicen, no hay que movernos, el gobierno no quiere, ¿no? Cuando realmente lo que está pasando es otra cosa. Sí hay de alguna manera una resistencia al gobierno a que la CFE pierda market share, sí, eso es clarísimo, pero eso no quiere decir que las empresas puedan dejar de entrar al mercado a consumir, al contrario. Una empresa que dice no me voy a meter porque veo ruido en los medios, está perdiendo competitividad, ya que probablemente su competidor más cercano, que sí está en el mercado, está con costos menores, y a nivel global, si las empresas mexicanas que compiten a nivel global no tienen costos de energía eficientes, pues están tendiendo a desaparecer. Y más, no sé si recuerden cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio la primera vez, se le estuvo diciendo a las empresas, prepárense, 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 y todos los que no se prepararon cuando entraron las empresas americanas y canadienses sin aranceles, desaparecieron muchas empresas mexicanas. Estamos en un segundo tratado donde el quedarse con energía cara tiene repercusiones mucho más fuertes que el miedo a entrar a un mercado desconocido. Si tienen realmente dudas sobre el mercado, para eso estamos, para eso está Ana, para eso está Manuel, para eso estamos nosotros, para poder ayudarles a despejar esas dudas y poder llevarlos de una manera sencilla y segura al mercado eléctrico. Otra pregunta importante que hablaban sobre la generación en el estado. A ver, Sonora es el estado de mayores radiaciones, esto lo platicamos, tiene las mayores minas de litio. Ojo, eso, o sea, yo otra vez no me voy a meter en temas políticos, pero
Yo creo que el dinero canalizado a refinar gasolina debería estar canalizado a una industria de baterías, siendo que el sector automotriz es un gran impulsor del tema de almacenamiento. Solamente en el 2019 Toyota en México vendió el 19%, el 12% de sus coches híbridos y eléctricos en México. Y cada vez con los incentivos que hay de no pagar tenencia en algunos estados que todavía existe, de tener los tax más con descuento, créditos verdes, etcétera, cada vez los coches eléctricos e híbridos van a ser más accesibles. El sector automotriz es un gran impulsor del almacenamiento. Es una macro tendencia. La energía distribuida, generar mucho más cerca del punto de consumo, lo que platicaba Manuel, y el almacenamiento son una mega tendencia que están transformando al mundo. No hay manera de tener este cambio tecnológico. Yo sé que a nivel, algunas ideas están pensando en meterle dinero a rescatar a Blockbuster, pero realmente ya estamos en Netflix. O sea, ya meterle dinero a Blockbuster es algo que a todos los que estamos como más empapados de todo lo que está pasando decimos, no, puede ser, es una locura. Tenemos que ver que esto va a pasar. Cuando en México quisieron restringir, no sé si se acuerden, cuando era todo un monopolio Telmex, que las llamadas de larga distancia empezaron a hacerlas más baratas el fin de semana. Y ahora los mexicanos en general tienen la costumbre de hablar Estados Unidos en fin de semana, gracias a Telmex y sus promociones. Intentaron bloquear la entrada de Skype hace bastantes años. Hicieron todo lo posible y Skype acabó entrando a México con toda la fuerza del mundo y las llamadas de larga distancia hoy ya ni se cobran. Ya hablar a Estados Unidos, a Canadá, ya está incluido en los planes, etcétera. Eso es una mejora tecnológica que va haciendo que se transforme. La energía distribuida con paneles del mismo tamaño que antes eran de 100 watts y ahorita ya son de 600 watts en el mismo tamaño de panel, el almacenamiento que, como comenta Manuel, dura más años, tiene menos pérdidas y cada vez está más barato, está haciendo que esta mega tendencia cambie al mundo. Los invito a que si tienen dudas, si tienen alguna inquietud sobre el mercado, si quieren que los apoyemos en algún diseño de la estrategia para entrar al mercado, con muchísimo gusto nos busquen. Ahí están mis datos de teléfono, de correo. Les dejo mi LinkedIn. Creo que LinkedIn es una herramienta muy poderosa en la cual puede cambiar la gente de empresa. Nos ha pasado que personas que estaban en una empresa de alimentos y ahora están en una empresa de fríos, por LinkedIn sigues en contacto, aunque el mail corporativo les haya cambiado. Entonces también les dejo mi LinkedIn para que me agreguen y podamos estar en contacto. Y pues bueno, creo que con esto concluyo la idea que les quería transmitir y si gustan le regreso el micrófono a Fernando. Muchas gracias, José Antonio. Y agradezco a nuestros tres participantes del día de hoy, a Ana, a Manuel, a José Antonio, que tomaron también un espacio para contestar algunas de las preguntas que nuestros invitados habían enviado. Pero a manera de conclusión, me gustaría retomar algunas de ellas como una forma de cierre. Y quisiera comenzar con Manuel, con su perspectiva de hacia dónde va la generación distribuida en México. Pues bueno, no puedo responder más que de forma personal, Fernando. Mi propia perspectiva o lo que yo creo que sucederá con la generación distribuida en México es que debe crecer, es decir, debe seguir creciendo en la forma que ha crecido. Todavía tenemos que crecer de forma muy acelerada, porque aunque el crecimiento se ve de forma exponencial en las gráficas, nos falta mucho para completar, digamos, por un lado la capacidad que tiene la red de recibir energías renovables intermitentes y por otro lado
lo que requiere el país para cumplir con sus compromisos internacionales. Entonces, digo, puede haber muchos, digamos, obstáculos y quizá algunos de esos obstáculos se hagan efectivos en algún momento, pero esta es una tendencia mundial y es una tendencia que no será posible detener. Ya lo decía de alguna manera José Antonio, vamos hacia allá y no podemos detenernos, pues no hay forma de decirle que no a una tecnología que nos permite tener mejores costos, que nos permite contaminar menos, que nos permite prolongar, digamos, la vida de los equipos, en fin. Entonces, yo creo que seguirá creciendo y en forma exponencial todavía, quizá con algún obstáculo menor en los próximos años. Y complementando la pregunta, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, en todo el tema político que está ocurriendo en nuestro país actualmente en materia energética, ¿esperan cambios en la generación distribuida, en la reglamentación, en el tema regulatorio? Pues mira, ha habido muchos rumores, pero son rumores. Yo creo que la generación distribuida, digamos, no es una competencia para CFE. Quizá de alguna manera los actuales funcionarios lo ven un poco así, el tema de las energías renovables, como si fuera una competencia. La generación distribuida, obviamente por el, digamos, el pequeño espacio que ocupa en el contexto general de generación del país, no puede ser una competencia, no puede llegar a ser una competencia. Y entonces, al contrario, es una ayuda para la Comisión Federal de Electricidad. En la medida que la generación distribuida se dé, también en esa misma medida va a, digamos, a permitirle a la CFE evitar ciertas inversiones. Es decir, todo lo que pueda generar el sector privado para consumo, digamos, cercano, pues no lo tendrá que producir la Comisión Federal de Electricidad. Tomen en cuenta un asunto muy importante y representativo. La demanda de energía en el país crece mucho más rápido que la capacidad que tiene la generación distribuida de crecer. Entonces, no podemos alcanzar esa demanda con generación distribuida, pero sí ayudamos un poco en temas de transmisión, distribución y también de generación. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel, por tus respuestas. Al contrario, estoy para servirles. Gracias. Quisiera continuar con Ana Sotomayor, que nos pueda expresar sus comentarios de conclusión, sobre todo de sus recomendaciones para las empresas, pero también para los hogares, porque algunas preguntas van dirigidas para ellas en el tema de eficiencia energética. Adelante, Ana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Déjame poner mi video. Ok, no se puede, no sé por qué. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por los que están aquí acompañándonos. Ahora sí. Yo les comentaba que la eficiencia energética, perdón, existen diferentes maneras de empezarla, ¿no? La presentación que hicimos aquí está muy enfocada a todo lo que es industria y comercio o edificios por completo, pero las mismas bases que mencioné se pueden aplicar en la parte doméstica. Todo lo que tiene que ver con definir en qué gastamos y cómo lo estamos gastando, ¿no? Y una parte que es muy importante, sobre todo en la parte doméstica, es cambio de hábitos. Definir las temperaturas a las que en realidad nos sintamos cómodos, porque no estamos, sobre todo aquí en lugares como Hermosillo, como todo Sonora, que tienen temperaturas tan altas, tenemos que enfocarnos en
mantener temperaturas que sean adecuadas, que sean confortables, que no necesitemos, por ejemplo, cambiarnos de ropa o ponernos abrigo, sino que mantener lo más estable posible la temperatura, ¿no? No tampoco tener picos. Hay mucha gente que considera que apagar el aire acondicionado durante diferentes horas les va a disminuir los consumos y en realidad no. Dependemos de varias cosas. El asunto es estabilizar lo más posible la temperatura dentro de nuestros hogares, manteniéndola aislada, manteniendo los aires encendidos en temperaturas que sean en realidad confortables, que sean, no queramos ponerla a 16 grados, digamos, ¿no? 24, 23, 24 grados es una temperatura de confort en la que todos podemos estar cómodos. Esos son para las recomendaciones para la casa, ¿no? Definir en qué estamos gastando, cuánto gastamos específicamente de luz, cuánto gastamos específicamente, o sea, luz en cuanto a iluminación, cuánto gastamos en refrigeración. Y una de las cosas que luego nos resultan invisibles de alguna manera son que toda aquella que genera calor, digamos, o más bien modificaciones de temperatura, digamos, cafeteras, refrigerador, enfriadores de agua, todo lo que hace una modificación de temperatura es de lo que más gasta en consumo de energía. Entonces, veamos si tenemos cosas que hacen el mismo trabajo en dos aparatos diferentes, ¿no? Si mantenemos un refrigerador y un enfriador de agua, o tenemos un calentador de agua y tenemos un microondas, o otras maneras que sean más rápidas y solamente para calentar un volumen específico de agua, por ejemplo, nosotros disminuimos los consumos de energía. Las cosas que hacen doble trabajo o trabajo durante un tiempo muy prolongado en cuanto a modificar la temperatura, eso nos consume mucha energía. Y obviamente, pues todo aquello que se mantiene conectado también es consumo de energía. Eso en la parte específicamente para los uso doméstico. Todo lo demás, como lo puse en la presentación, lo mejor que podemos hacer es hacer una auditoría energética que nos haga presente, yo las hago, que nos defina dónde se usa y cómo se usa la energía, y a partir de ahí podemos establecer líneas bases y las medidas necesarias para disminución de los consumos o la intensidad energética. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer para cualquier manera de cambiar nuestra perspectiva en conforme a la energía, quitarnos ese paradigma de que no podemos hacer nada con ese gasto de energía. Lo primero que tenemos que hacer es establecer las líneas bases, hacer eficiencia energética y a partir de ahí la evaluación de todos los demás proyectos de administración de energía. Y muchísimas gracias. Al contrario, a ti muchas gracias por tu respuesta, Ana. Para cerrar, quisiera preguntarle a José Antonio, repetir un poco la pregunta que le hicimos a Manuel, el sentido de la pregunta, y es hacia dónde va el mercado eléctrico mayorista y qué recomendaciones le haces como cierre a las empresas sonorenses. El mercado eléctrico mayorista en pocos años de operación, realmente la operación arrancó en 2018, estamos hablando de 2 años. Perdón, start my video. Gracias. Arrancó en el 2018. 2017 algunas empresas que entraron un poquito antes. En 2 años ha crecido a casi 1,700 megas de transacciones, todavía de 50,000, 51,000 pico que hay en el país. Hay alrededor de 15,000 megas en contratos legados, que son todos los autoabastos. Pero todavía sigue creciendo a pasos agigantados el mercado. ¿Cómo veo el mercado hacia adelante? Pues yo quiero comentarles que hoy en el presente, donde muchas empresas están con dudas por todo lo que ven en las noticias, empresas que entienden muy bien los mercados, que son normalmente transnacionales, BMW, Walmart, ABB, Brembo, entre otras, hoy están licitando. ¿Por qué? Por lo que les enseñaba, los precios están tan baratos que es el mejor momento para salir a aplastar a los generadores. Entonces, eso lo estamos viendo por un lado. Entonces, el mercado está muy movido en ese aspecto.
Pero por otro lado, las empresas más chicas, que es natural que no tengan un área de energía, es natural que no entiendan también del mercado, pues sí, llega el dueño de una empresa familiar, aunque sean grandes y consuman 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, dice, pues yo veo en las noticias que dice el gobierno que no, que en la energía, que fuchi, y se quedan pasmados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en el mercado. Mis expectativas, esto es el presente, mis expectativas hacia adelante es, va a seguir creciendo el mercado, va a seguir creciendo la generación distribuida, va a seguir creciendo muchísimo el almacenamiento en sitio y en las centrales grandes, no al ritmo acelerado que creció en los últimos 2 años, probablemente un poquito más lento, pero va a seguir creciendo bastante bien. Excelente, José Antonio, te agradezco tu respuesta y te agradezco tu participación, a ti, a Ana Sotomayor y a Manuel. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, por haber compartido su experiencia con el público que nos acompañó. A quienes les digo además que a todos los registrados enviaremos la liga o el vínculo de esta presentación para que puedan volver a ver lo que nuestros participantes compartieron con nosotros y asimismo los datos de contacto que ellos nos compartieron para que cualquier duda o aclaración que tengan o el contacto que quieran tener con ellos lo puedan hacer. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, a nuestros participantes, gracias a todos los que nos acompañaron en el nombre del Clúster de Energía Sonora, de sus socios, de la Canacintra Hermosillo, de la Coparmex Sonora Norte y de la Comisión de Energía del Estado de Sonora. Les agradecemos a todos y cada uno su participación y les deseamos muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.